Hola, hola. Esto es Academia de Nutrición y yo soy el doctor Mijail Tapia, médico y maestro en nutrición clínica, y vamos a comenzar con esta primera clase. Vamos a hablar acerca de una introducción a lo que son los macronutrimentos, esto que conocemos como hidratos de carbono o carbohidratos, lípidos o grasas y proteínas. Las proteínas pues prácticamente no llegan a tener otro nombre aledaño, pero vamos a empezar antes que nada con lo más básico. Vamos a hablar acerca de los hidratos de carbono, que seguramente ustedes también pueden ver por ahí como carbohidratos, y también puede ser que los vean descritos como glúcidos. Técnicamente, la terminología más acertada y la más basada en lo que es la parte molecular es glúcidos. Técnicamente el término que tendríamos nosotros que usar son glúcidos, pero básicamente, independientemente de eso, tenemos que los hidratos de carbono son justamente moléculas que están compuestas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, que llegan a tener compuestos hidratados, pero que esto no es algo inherentemente de ellas y por eso es que el nombre puede llegar a variar. Tiene algunas funciones. Los hidratos de carbono tienen funciones y la primera, por mucho, es la función energética. La energía, tenemos que entender que la glucosa es la moneda de cambio a nivel celular y va a ser lo que va a estar dándole energía a la gran mayoría de los órganos, algunos de manera directa y otros a través de otras reacciones. Si nos vamos propiamente a lo que 1 gramo de hidratos de carbono nos va a dar, pues sabemos que nos va a dar 4 kilocalorías hablando en términos energéticos. Esto obviamente es similar a lo que nos va a dar las proteínas. Para el metabolismo más básico de los hidratos de carbono, nosotros requerimos una hormona que va a producir un órgano abdominal que se llama páncreas, y esta hormona, como sabemos, es la insulina. La insulina es una hormona que en realidad no es tanto que directamente vaya a hacer que entre, sino que va a facilitar la translocación de unos canales que se llaman GLUTs. Estos GLUTs van a ir a la superficie de la célula, voy a poner acá una dramatización, básicamente van a tener estos GLUTs así y ahí es por donde va a entrar la glucosa, pero no es que directamente la insulina vaya a abrir la compuerta, sino que la insulina va a tener una serie de reacciones a nivel intracelular que eventualmente van a generar la translocación de estos GLUTs. Los GLUTs tenemos GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, tenemos muchos. Estos GLUTs se van a expresar principalmente en órganos que si no tienen esta molécula de insulina no van a funcionar adecuadamente. Tenemos algunos GLUTs que van a funcionar independientes de la insulina, pero vamos a ahondar un poco más en eso en la clase de hidratos de carbono. Algunos ejemplos de órganos que requieren este tipo de canales pues son el cerebro, el eritrocito o el músculo. Luego tenemos la clasificación. Esta es una clasificación que ustedes van a ver en bioquímica. Aquí nos vamos a meter a lo más sencillo. Básicamente vamos a tener lo que se llaman monosacáridos. Y esto de mono pues ya me está hablando de una cosa importante. Va a tener un anillo de hidratos. Va a tener un anillo de carbono. Algunos ejemplos de monosacáridos va a ser la glucosa, también tenemos la fructosa y también tenemos la galactosa. Estos van a ser los bloques de construcción de los siguientes tipos de hidratos de carbono que vamos a ver. Por ejemplo, tenemos los disacáridos. Los disacáridos, como el nombre lo dice, van a ser de 2 anillos. Básicamente van a estar compuestos por estos primeros 3 bloques que comentábamos. Por ejemplo, tenemos la sacarosa, que es la famosa azúcar de mesa. Tenemos también la lactosa, que va a estar compuesto a partir de galactosa, y tenemos la maltosa. Estos son algunos ejemplos de disacáridos que podemos encontrar en algunos alimentos. Algunos literalmente como un edulcorante, como la sacarosa, que es el azúcar de mesa, y otros que podemos encontrar en alimentos como la leche, evidentemente. Después vamos a tener una categoría que se llaman los polisacáridos. Los polisacáridos van a ser cadenas ya mucho más grandes, que van a tener una gran cantidad de anillos de carbono, y algunos ejemplos van a ser el almidón y el glucógeno. El almidón, que es este hidrato de carbono clásico que podemos encontrar en algunos alimentos, que decimos que son hidratos de carbono más complejos, por ejemplo la papa. Y también tenemos el glucógeno, que va a ser una de las principales formas de almacenamiento de los hidratos de carbono y que podemos nosotros eventualmente encontrar, por ejemplo, en el músculo o en el hígado. Van a ser la forma en la cual el cuerpo va a almacenar los hidratos de carbono que no está utilizando en ese momento. De modo que cuando uno empieza, por ejemplo, a hacer actividad física, esos hidratos, ese glucógeno va a ser parte de la energía
que se va a utilizar. Por eso es muy importante, por ejemplo, que los deportistas consuman hidratos de carbono antes de hacer actividad física, porque si no, esas reservas de glucógeno no van a estar ahí y eso evidentemente puede impactar el desempeño físico. Algunas cuestiones de las funciones. Lo más básico. Ya comentamos que es la moneda energética y esto es la glucosa, porque a final de cuentas ya si nos metemos a lo que es el proceso digestivo, pues vamos a tener que la gente va a consumir tal vez un disacárido o un almidón y lo que va a pasar es que se va a ir digiriendo en un proceso que va a empezar desde la saliva, pero técnicamente va a empezar desde el cerebro. Desde que yo veo un pan, un tamal, lo que sea, un refresco, yo ya estoy mandando un mensaje, mi cerebro está empezando a preparar a todo el sistema digestivo para digerir eso que estamos consumiendo. Entonces, si bien nosotros podemos consumir galactosa, maltosa, lo que sea, en general la moneda de intercambio y la moneda energética a nivel celular va a ser la glucosa. Por lo tanto, la principal función de los hidratos de carbono es una función energética. La función de reserva ya la expliqué un poco, va a estar principalmente en los músculos y en el hígado. Por lo tanto, básicamente esta función se va a referir al glucógeno. Y finalmente tiene una función estructural, porque puede estar presente, por ejemplo, en algunos azúcares, van a estar presentes en la ribosa y en la desoxirribosa, que como sabemos, tienen que ver con la conformación del ADN y del ARN. Interesantemente, también los hidratos de carbono van a ser importantes para el sistema inmunológico porque van a formar parte, a veces son como antenitas que van a estarle avisando al sistema inmunológico si esta célula es propia o no es una célula propia y probablemente la tiene que atacar. Esto es lo básico de los hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos, como sea que los conozcan, lo importante es que sepan estas cosas. En segundo término vamos a hablar de la proteína. La proteína es un macronutrimento sin el cual probablemente no duraríamos mucho tiempo. De hecho, yo estoy seguro que una persona sin consumir hidratos de carbono duraría mucho más que sin consumir proteínas. ¿Por qué? Porque nuestras reservas de proteínas son básicamente los músculos. ¿Cuál es el tema? El catabolismo muscular en un periodo relativamente corto puede hacer que la persona fallezca. Por eso es muy importante hablar de los requerimientos de proteína y de diferentes temas que vamos a estar desarrollando un poco más adelante. Las proteínas son moléculas que pueden ser muy pequeñas en su forma más básica, que son las cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos a su vez se van a juntar y van a formar las cadenas peptídicas. Esas cadenas peptídicas se van a juntar y entonces ya lo que vamos a tener es una proteína. En sí la proteína tiene una configuración tridimensional y esto es muy importante porque las moléculas uno siempre las piensa como las ve en el libro, como si fueran bolitas pegadas o si fueran palitos, pero realmente tienen una configuración tridimensional y esto va a hacer que ciertas proteínas se comporten de una manera, aunque tengan en sí una estructura similar en cuestión de los aminoácidos o de los péptidos, la configuración tridimensional va a ser diferente y eso me va a llevar a que tenga diferentes funciones. Hablando de funciones, las funciones de las proteínas son sumamente importantes. Algunos ejemplos son funciones que tienen que ver con la construcción. Gran parte, por ejemplo, del colágeno, que tiene que ver con la matriz extracelular y que tiene que ver con la configuración de diferentes tejidos, por ejemplo el hueso, son parte de proteínas. El colágeno es una de las proteínas más importantes en el cuerpo. La albúmina, por ejemplo, también, que tiene diferentes funciones de transporte, que es un reactante de fase aguda negativo. Y también tiene evidentemente funciones de reparación. Por ejemplo, la cicatrización es el mejor ejemplo de que las proteínas tienen que ver con la reparación. Toda esa serie de cascada de reacciones que tienen que ver cuando uno se quita una costra, cuando el niño se quita la costra de que se raspó, todo ese proceso empieza y tiene que ver con una cascada de diferentes proteínas. Y también tiene diferentes funciones de mantenimiento, porque además tienen que saber que las proteínas van a configurar y van a formar parte de las enzimas y las enzimas son muy importantes para las reacciones químicas. Básicamente lo que van a hacer las enzimas, y esto lo van a aprender probablemente con más profundidad en bioquímica, es que van a acelerar reacciones que de todas maneras pasarían, pero básicamente lo que van a hacer es que pasen mucho más rápido. Al igual que los hidratos de carbono en términos de kilocalorías, en términos puramente energéticos, nos van a proporcionar 4 kilocalorías por gramo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que una persona de 70 kilos va a requerir alrededor, vamos a ponerle que requiere 1 gramo de proteína por kilo por día. Este es un requerimiento muy estándar para un paciente sano.
Entonces esta persona a grandes rasgos va a requerir 70 gramos de proteína al día. Si consume 70 y cada gramo me va a dar 4, pues básicamente estamos diciendo que las proteínas van a proporcionar 280 kilocalorías. Es decir, no va a ser tanto en términos energéticos, lo cual muchas veces nos va a implicar que quizás en la ingestión de proteínas no necesariamente va a ser el mayor aporte a nivel energético. De hecho, en las dietas estándar, lo que es una dieta mediterránea, lo que es una dieta DASH, lo que puede ser una dieta para un paciente con algún padecimiento como la diabetes, los hidratos de carbono pueden de repente limitarse, pero van a configurar la mayor parte de lo que son las kilocalorías. Tenemos diferentes tipos de aminoácidos. Hablando de alguna clasificación, pues tenemos aminoácidos esenciales. Esto quiere decir que el cuerpo no los puede producir por sí mismos y por ende nosotros los tenemos que consumir de los alimentos como el huevo, como el pescado, como los frijoles, como los garbanzos, como la leche. Algunos ejemplos de estos aminoácidos que seguramente en bioquímica los van a hacer que se los aprendan, pero que realmente después seguro se les van a olvidar, son la histidina, la leucina o la metionina. Por otra parte, vamos a tener también algunos aminoácidos que no son esenciales y como el nombre lo dice, básicamente los vamos a obtener a través de la alimentación, pero también nuestro cuerpo los puede producir por sí mismo. Algunos ejemplos nuevamente regresando a funciones de lo que son las funciones de las proteínas. Tenemos la parte estructural que ya comentábamos, el colágeno. También tiene que ver, por ejemplo, con el citoesqueleto, que como el nombre lo dice, tiene que ver con la estructura de la célula, como si fuera un esqueleto o una columna vertebral que tuvieran las células. Cuando el citoesqueleto no funciona bien, hay diferentes problemas y una parte de la configuración de ese citoesqueleto está hecho de proteínas. Como les comentábamos, también las enzimas son una parte importante de las proteínas. Las proteínas son enzimas, las enzimas son proteínas, de una manera inequívoca. Las enzimas entonces lo que van a hacer va a ser acelerar las reacciones químicas. Por lo tanto, las enzimas van a hacer que el cuerpo funcione. Piensen que es como un aceite que va a hacer que los engranes puedan estar girando adecuadamente. Sin enzimas, lo que pasaría es que muchas de las reacciones que normalmente llevan segundos a minutos, pues durarían horas a días y entonces la persona seguramente se moriría. Tenemos algunas hormonas que son principalmente proteínas o péptidos, decimos que son hormonas peptídicas. El mejor ejemplo nuevamente es la insulina. Entonces, las proteínas también pueden ser hormonas. Cumplen funciones de transporte, por ejemplo la albúmina, tenemos otro tipo de proteínas de transporte como la hormona la Sex Binding Hormone Protein, que es una proteína que se une, por ejemplo, a las hormonas sexuales, estrógenos, por ejemplo, y que cuando está disminuida también nos puede orientar a que hay un problema. Y tenemos muchas otras hormonas de transporte. También tiene que ver con el funcionamiento del sistema inmunológico. A final de cuentas, las inmunoglobulinas son proteínas. Entonces, esto de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, tiene una parte de proteínas. Y finalmente también tiene una función reguladora, principalmente a través de la producción de diferentes hormonas. Hay una clasificación muy importante que ustedes van a escuchar. Si nos vamos a los términos antiguos, que espero que no escuchen realmente en la facultad, les van a decir tenemos proteínas de buena calidad y tenemos proteínas de mala calidad. Eso no está bien dicho y es una terminología que ya no aplica. Actualmente hablamos de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad es qué tanto algo, en este caso las proteínas, puede el cuerpo asimilarlo y básicamente también se traduce en cuánto consumo yo y cuánto de eso que estoy consumiendo. Por ejemplo, si consumo 10 gramos, realmente el cuerpo va a asimilar esos 10 gramos. Esa sería una biodisponibilidad perfecta que prácticamente no se cumple con ningún alimento, pero el mejor ejemplo de una proteína de alta biodisponibilidad va a ser el huevo. En sí, las proteínas de alta biodisponibilidad tienden a ser de origen animal y las proteínas de baja biodisponibilidad tienden a ser de origen vegetal. Por eso van a ver que en el gimnasio les dicen, no, pues no comas frijoles, no comas garbanzos, porque tienes que consumirte tu licuado con huevo y con leche y con no sé qué cosas. Pero en general y a grandes rasgos, a esto se refiere lo que coloquialmente ustedes van a escuchar como proteínas de buena calidad o de mala calidad. No utilizan esa terminología, no es actualizada y también tiende a orientar a que el consumo de leguminosas es malo para el cuerpo. Y si algo nos falta consumir, al menos en la gran mayoría de los países latinoamericanos, son vegetales y claro que necesitamos estar consumiendo leguminosas. Por lo tanto, esta terminología no es la adecuada para comunicar el hecho de que una proteína, a lo mejor, si tú consumes 20 gramos no vas a asimilar los 20 gramos, pero ¡qué felicidad!
Las leguminosas tienen fibra y el huevo no tiene fibra y la leche no tiene fibra. Por lo tanto, no quedarnos solamente con el hecho de que a lo mejor sí, el frijol efectivamente no se va a asimilar en un 100%, pero el frijol tiene polifenoles, tiene muchas otras cosas que también son importantes desde una perspectiva nutricional. Seguramente, y esto lo van a ver un poco más adelante en nutrición clínica y en otras materias, pero van a empezarse a hablar del balance nitrogenado. Y el balance nitrogenado no es otra cosa que la proteína que entra y la proteína que sale. Esto principalmente en forma de compuestos nitrogenados. Por lo tanto, tú puedes hacer este tipo de balance a través de la proteína, por ejemplo, que va a salir a través de la orina y a través de otros medios, y la proteína que va a entrar por la boca. El balance nitrogenado llega a ser muy importante, particularmente en pacientes que no son ambulatorios, es decir, pacientes que tú vas a ver hospitalizados, en los cuales sí que se tiene que tener un recuento de cuánto está entrando y de cuánto está saliendo. Esto también se hace para otro tipo de balances, por ejemplo, está el balance hídrico, que es para los líquidos. Algunos estados donde naturalmente va a haber un balance energético y un balance nitrogenado positivo, por ejemplo, puede ser en el embarazo. Ahí vamos a tener un balance netamente positivo. ¿Por qué? Porque la mamá está creando otro cuerpo y claro que va a requerir más proteína. Otro ejemplo puede ser durante el crecimiento. También cuando hay alguna lesión. Ahí vamos a tener un balance positivo porque entonces vamos a estar justamente en una función de reparación. Y en el crecimiento creo que es muy obvio. Claro que una persona que está creciendo, que está sintetizando hueso y músculo, va a requerir una mayor cantidad de proteínas. Por otra parte, también podemos tener un balance nitrogenado negativo, como puede pasar en una persona que ayuna, estamos hablando de un ayuno prolongado, o en una persona que tiene desnutrición, que es una verdadera catástrofe en términos clínicos tener un paciente desnutrido, porque van a ver que se asocia a muchísimos problemas de salud. Ese es el mejor ejemplo de una persona que decimos que a veces está catabólica. Y ustedes van a ver este término y esto tiene más que ver realmente con el tema del metabolismo, que tenemos anabolismo y catabolismo. Básicamente, cuando decimos que un paciente está catabólico, estamos hablando de un paciente que por cuestiones de que está inflamado, que tiene una infección, que lleva un ratote hospitalizado, que tal vez la nutrición es subóptima por muchas razones, es un paciente que está empezando a consumir sus reservas orgánicas, por ejemplo, el músculo. Un paciente que no solamente está perdiendo peso, sino que además de peso me está perdiendo masa muscular. Ese es un paciente que tanto tiene riesgo de complicaciones y de fallecimiento en ese momento, como incluso meses hasta años después de esa hospitalización, el paciente puede tener mayor riesgo de mortalidad. Por eso es tan importante combatir la desnutrición hospitalaria y también la desnutrición ambulatoria. Tenemos también, y ya para terminar, los lípidos, las grasitas, una molécula que durante mucho tiempo en los 70s, 80s pues fue muy vilipendiada y se decía que era la causa principal de la muerte de origen cardiovascular en los pacientes, tanto así que se modificaron las guías alimentarias, particularmente esto sucedió en los Estados Unidos, y esto pues nos llevó a muchísimos cambios negativos en cuestión de la nutrición del americano, pero realmente esto permeó a muchísimos países, particularmente en Latinoamérica. Regresando a esto, los lípidos son compuestos orgánicos que son insolubles en agua, pero que sí son solubles en otros compuestos orgánicos. Y el mejor ejemplo pues es el agua y el aceite. Cuando ustedes mezclan aceite con agua, pues lo que va a pasar es que vamos a tener dos componentes que no se van a mezclar. Algunos ejemplos de los lípidos pueden ser los fosfolípidos, que vamos a encontrar en las membranas celulares y que son parte de por qué la membrana va a ser permeable a ciertas sustancias, es decir, que hay algunas sustancias que van a pasar fácilmente a través de la membrana celular y va a haber sustancias que no van a pasar fácilmente. También lo podemos encontrar en los aceites, en los esteroles como el colesterol y también en los triglicéridos. Son diferentes ejemplos de lípidos que son importantes en el cuerpo, tanto a nivel macro como a nivel micro. 1 gramo de lípidos nos va a proporcionar 9 kilocalorías. Esto va a ser relevante cuando estemos nosotros, por ejemplo, generando alguna restricción calórica. Tal vez va a haber una tentación de quitar todas las grasas, lo cual no es adecuado y vamos a ver por qué. Tenemos diferentes tipos. Las grasas se pueden dividir, al menos en términos ya más prácticos para el nutriólogo, en grasas saturadas, en grasas insaturadas y en grasas trans. Ahorita vamos a hablar de qué se refiere cada cosa.
El primer ejemplo son las grasas saturadas, que van a tener este tipo de estructura que están viendo acá. No van a tener dobles enlaces, van a ser cadenas como esta que están viendo aquí, que prácticamente es así como está. Un ejemplo de las grasas saturadas es la manteca. Como regla básica, pero que no aplica para todo, las grasas saturadas tienden a ser sólidas a temperatura ambiente. ¿Cuál es el tema? Las grasas saturadas se han asociado a mayor riesgo cardiovascular. Entonces son un tipo de grasa que, si bien ustedes se meten y tienen su clase de dieta cetogénica, les van a decir que la grasa es lo mejor del mundo, y hasta cierto punto hay razón en ello, pero las grasas saturadas es un tipo de grasa que sí vale la pena tener ciertas limitaciones, porque el consumo excesivo, independientemente de que no impacte el colesterol de manera directa, es decir, a lo mejor en la gran mayoría de las personas el comer mucho huevo no va a tener un gran impacto directamente sobre su colesterol, sí que se han asociado, independientemente de eso, a mayor riesgo cardiovascular y a mayor inflamación. También, interesantemente, se han asociado a mayor permeabilidad intestinal, desembocando en un mayor riesgo de inflamación. Básicamente pueden generar que la barrera a nivel intestinal se separe un poco y empiecen a pasar sustancias como los lipopolisacáridos que pueden generar mayor inflamación. Este es el vínculo que puede existir entre las personas que consumen gran cantidad de grasa saturada y por qué cuando se les hacen algunos perfiles en sangre los encontramos más inflamados de lo normal. Tal vez ni siquiera es que directamente la grasa genere la inflamación, sino que genera cambios a nivel intestinal que sí permiten esa inflamación. Pero eso lo podemos ver más adelante si es de su interés. Tenemos también la grasa monoinsaturada. Esto me va a hablar de que sí vamos a tener dobles enlaces. Vamos a tener un doble enlace, por eso es monoinsaturada. Es decir, está insaturada en una porción particular y por eso son las grasas monoinsaturadas. El mejor ejemplo va a ser el aceite de oliva extra virgen. Estas son grasas que coloquialmente decimos que son grasas buenas, son grasas que necesitamos consumir porque se han asociado, entre muchas otras cosas, a menor riesgo cardiovascular. Después tenemos a las grasas poliinsaturadas. Poli significa varios y esto quiere decir que si son insaturadas pues van a tener varios dobles enlaces como vemos en esta estructura química. El ejemplo puede ser el pescado azul, que ya sabemos que contiene ácidos grasos omega 3, DHA, tenemos también el EPA y también tenemos los que son de origen vegetal. El consumo de grasas poliinsaturadas también serían grasas que coloquialmente diríamos que son buenas y que pueden reducir el riesgo cardiovascular y también reducen la inflamación a nivel sistémico. Eventualmente, si llegamos a tratar temas de enfermedades crónicas, van a ver que la inflamación sistémica de bajo grado es el origen de muchas enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión o como el hígado graso. Finalmente vamos a hablar acerca de las grasas trans. Las grasas trans van a tener enlaces dobles pero en una configuración diferente. Esta es una terminología que van a ver en bioquímica o en histología seguramente, que son dos tipos de configuraciones para los dobles enlaces. Tenemos los que son cis y tenemos los que son trans. Y justamente estas se van a llamar grasas trans porque van a tener ese doble enlace en una configuración trans. El mejor ejemplo de este tipo de grasas y cómo lo van a encontrar ustedes en las dietas de los pacientes o cómo van a ustedes buscar limitarla, porque las grasas trans lo mejor es dejarlas en cero, las van a encontrar por ejemplo en la margarina, las van a encontrar en alimentos ultraprocesados y básicamente lo que se ha visto es que se asocian a mayor riesgo cardiovascular. A grandes rasgos, si nos metiéramos un poquito a recomendaciones ya más específicas, las grasas saturadas diríamos que no están prohibidas, pero sí se recomienda limitar el consumo. Las grasas mono y poliinsaturadas a grandes rasgos se recomendaría aumentar el consumo. Y en las grasas trans sí que probablemente la recomendación sería no consumas o consume la menor cantidad posible. Finalmente vámonos con algunas funciones de los lípidos. Las funciones pues pueden llegar a ser muchas, así que no me voy a meter tanto porque vamos a tener una clase específica de lípidos. Primordialmente tienen una función energética. ¿Por qué? Porque son la mejor forma de almacenamiento energético. En parte porque ya comentamos que un gramo de grasa va a tener 9 kilocalorías a diferencia de un gramo de hidratos de carbono que va a tener 4 kilocalorías o un gramo de proteína que también va a tener 4 kilocalorías. También tiene una función estructural. Las membranas de las células tienen una gran cantidad de grasa, fosfolípidos primordialmente, que van a tener diferentes características que no me voy a meter ahorita, pero que básicamente forman parte estructural. Y no solamente eso, sino que van a tener otra función muy importante.
Otra parte es que tenemos muchas hormonas que son lipídicas, primordialmente, por ejemplo, hormonas sexuales. Y estas hormonas están configuradas y conformadas principalmente por lípidos de diferentes formas. También van a ser una forma de transporte principalmente a través de la membrana celular porque van a conferir esta característica que es la liposolubilidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que van a ayudar a que ciertas sustancias pasen. Las vitaminas liposolubles, que les recomiendo que se las aprendan desde ahorita, son la vitamina K, la vitamina E, la vitamina D y la vitamina A. Acuérdense de esta mnemotecnia, queda, como en toque de queda, pero mal escrito, porque sería con Q, pero QEDA. Esas son las vitaminas liposolubles y esas vitaminas cuando se consumen junto con lípidos se van a absorber mejor. Por eso es que recomendamos que estas vitaminas, si las indicamos como un suplemento, el paciente no los consuma en ayuno, sino que la recomendación sería que el paciente lo consuma junto con alimentos, después de alimentos y preferiblemente después de una alimentación, de un tiempo de comida que fue más alto en grasas. Y finalmente tenemos que los lípidos también nos pueden funcionar como un aislante térmico. Y por eso es que, por ejemplo, los perritos que tienen más grasa no tienden a sufrir tanto frío, los animales que tienen más grasa no tienden a sufrir tanto frío, lo mismo va a pasar con las personas y también tiene una protección mecánica y esto funciona principalmente, por ejemplo, en algunas cubiertas de órganos que podemos encontrar como en el abdomen que tenemos el epiplón, que es una estructura que además de la función de aislante térmico tiene una parte que es de protección. Esto pasa con muchos órganos, particularmente a nivel abdominal, donde la grasa, además del tema del almacenamiento energético, del tema del aislante térmico, va a generar una protección mecánica de manera literal. Y con esto espero que hayan quedado claros cuál es la importancia de los macronutrientes, cuáles son y algunas generalidades que podemos nosotros profundizar y vamos a profundizar en las siguientes clases para que esto les quede más claro. Espero que la clase les haya gustado, les recuerdo que me ayudan mucho compartiendo con sus compañeros o con alguien que crean que le puede ser de utilidad esta información y pues esto es todo en esta ocasión. Muchísimas gracias.